Hay una planta en tu casa que nunca ha florecido. No porque la hayas descuidado, no porque le falte luz, sino porque tiene un gen roto que se lo impide. Un defecto genético documentado que la condena a reproducirse eternamente sin dar flores. Y aún así es la planta más popular del mundo. ¿Por qué nadie te explicó eso? Piénsalo un momento. Hay plantas en tu hogar que florecen con facilidad. El aloe vera, la orquídea, el geranio del balcón. Pero hay una que llevas meses o años mirando colgar desde una estantería, con sus hojas en forma de corazón cayendo en cascada, perfecta, verde, viva, sin dar señal alguna de florecer. Y si en algún momento lo notaste, probablemente pensaste que era tu culpa, que algo estabas haciendo mal. No era tu culpa, era su biología. Esa planta se llama potos, o poto, o teléfono dependiendo del país donde vivas, y tiene una historia que la mayoría de quienes la tienen en casa jamás ha escuchado. Este canal existe para recuperar exactamente ese tipo de conocimiento, lo que estaba frente a tus ojos y nadie te enseñó a ver. Al terminar este video vas a entender por qué 3 regiones del planeta, separadas por miles de kilómetros y culturas completamente distintas, decidieron que esta enredadera sin flores merecía un lugar sagrado en sus casas, en sus altares y en sus mercados. Y vas a tener algo concreto que puedes hacer este fin de semana para cambiar la forma en que esta planta vive contigo. Ahora viaja contigo a la Polinesia francesa. Año aproximado 1200. Estás en la isla de Moorea, al noroeste de Tahití. El aire huele a humedad y madera. La selva que rodea los poblados tahitianos es densa, verde, casi imposible de atravesar. Y trepando por los troncos de los árboles, envolviéndolos desde el suelo hasta donde alcanza la vista, hay una enredadera de hojas acorazonadas, brillantes como si alguien las hubiera barnizado, con manchas doradas que parecen luz filtrada entre el follaje. Los habitantes de Moorea la conocían, vivían con ella. No era una planta ordinaria en su entorno, era parte de la selva viva, del ecosistema que les daba alimento, agua y protección. Y esa planta, esa enredadera que trepaba los árboles de la Polinesia francesa hace 800 años, es exactamente la misma que tienes tú colgando de una maceta en tu sala. Su nombre científico es Epipremnum aureum. Nació en las islas del Pacífico Sur y del sudeste asiático. Islas de la Sociedad, Islas Salomón, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea. Zonas cálidas, húmedas, con luz filtrada por la copa de los árboles. En su entorno natural crece trepando. No colgando. Trepa. Sus tallos pueden alcanzar 20 metros de longitud. Sus hojas, cuando alcanzan la madurez al trepar lo suficientemente alto, se transforman. Las pequeñas hojas acorazonadas de 10 o 15 centímetros que conoces en tu maceta se convierten en la naturaleza en hojas lobuladas de casi 1 metro. La misma planta, un aspecto completamente distinto. Eso es lo que le quitamos cuando la encerramos en un tiesto. Y aquí comienza lo que la industria del jardín no tiene ningún interés en que sepas. El potos que conoces en tu casa es una versión bloqueada de sí mismo. No en sentido metafórico, en sentido biológico. La planta, cuando crece en maceta sin un soporte para trepar, queda atrapada permanentemente en su fase juvenil. Las hojas pequeñas que le conoces no son su forma adulta. Son la forma que adopta mientras busca un árbol al que subirse. Las hojas grandes, las lobuladas, las que pueden crecer hasta casi 1 metro, solo aparecen cuando la planta encuentra un soporte vertical y comienza a trepar. Llevas años mirando al potos en su infancia sin saberlo. Y luego está el dato que a mí me detuvo en seco cuando lo encontré. El potos tiene un defecto genético documentado en su gen EAGA3OX1, responsable de producir las giberelinas, que son las hormonas que desencadenan la floración en las plantas. El gen está dañado, no produce las giberelinas necesarias. El potos es, según los botánicos, la única especie conocida de toda la familia Araceae, que incluye más de 3.500 especies, incapaz de florecer de forma espontánea. El último registro documentado de una floración natural en cultivo doméstico fue en 1964, hace más de 60 años. Cuando los investigadores experimentalmente rociaron la planta con giberelinas externas, floreció. Sin esa intervención, no florece. Jamás. Una planta que lleva décadas en millones de hogares del mundo y que nadie, en más de 60 años, ha visto florecer de forma natural. Y sin embargo, cuando llegas a India, cuando llegas a los mercados de Delhi, de Mumbai, de Chennai, y preguntas qué planta es esa que está en casi todos los altares domésticos, que está en las entradas de los negocios, que madres e hijas se regalan entre sí como símbolo de lo más importante, te dicen que es la money plant,
La planta del dinero, la multiplicadora sagrada. Hay culturas en el subcontinente indio que llevan siglos tratando esta enredadera como un símbolo de prosperidad y abundancia, colocándola en los altares junto a Lakshmi, la diosa de la riqueza, encargándole el cuidado de la abundancia del hogar. No es coincidencia. Hay una lógica perfecta detrás de esa elección ancestral. Una planta que crece rápido, que se propaga multiplicándose sin esfuerzo, que no necesita casi nada para sobrevivir, que se vuelve más abundante cuanto más se divide. Es la encarnación vegetal del concepto de prosperidad. No como símbolo arbitrario, como metáfora funcionando en tiempo real. Y en China, donde el Feng Shui asigna a cada planta un rol energético dentro del hogar, el pothos representa el elemento madera, que rige la salud, la unidad familiar y la renovación constante. Se coloca en espacios donde la energía tiende a estancarse, en rincones, en pasillos, en escritorios de trabajo. No para decorar, para mover. Porque la naturaleza trepadora de la planta, su impulso constante hacia adelante y hacia arriba, es exactamente la energía que el Feng Shui quiere introducir en los espacios donde algo se ha detenido. Dos lenguajes separados por siglos describiendo la misma verdad. Los hindúes dijeron que esta planta multiplica lo que ya existe. El Feng Shui dijo que esta planta activa lo que está quieto. Ninguno de los dos usó las palabras del otro. Ambos observaron la misma biología y llegaron a las mismas conclusiones. Ahora quiero hablarte de algo que distingue un video honesto de uno que solo quiere impresionarte. El pothos tiene limitaciones reales que debes conocer. Primero, sus hojas contienen oxalato de calcio, un compuesto que es tóxico si se ingiere. Para humanos adultos, el riesgo requiere consumir cantidades significativas, pero para niños pequeños y para mascotas, especialmente gatos y perros, incluso un mordisco puede causar irritación bucal intensa, salivación excesiva y molestias gastrointestinales. Si tienes animales o niños pequeños en casa, esta planta debe estar fuera de su alcance, sin negociación. Segundo, el pothos se ha convertido en especie invasora en varios países tropicales. En Sri Lanka ha colonizado hectáreas enteras de reservas forestales protegidas, trepando y ahogando los árboles nativos hasta eliminarlos. En Australia y en varias islas del Pacífico su expansión está documentada como un problema ecológico real. Lo que la hace perfecta para interiores, la hace potencialmente dañina en ambientes tropicales exteriores. Tercero, el pothos no es una solución para habitaciones oscuras. Tolera la poca luz mejor que la mayoría de las plantas. Pero en oscuridad real, sus hojas variegadas pierden el color. Se vuelven completamente verdes y el crecimiento se vuelve lento y débil. Eso es lo que la planta no puede hacer. Ahora hablemos de lo que sí puede hacer si la tratas como merece. Llama a esto el protocolo del escalador, porque esta planta no nació para colgar, nació para trepar. Y cuando le das esa posibilidad, te revela una versión de sí misma que la mayoría de las personas nunca ha visto. El primer paso se llama el anclaje. Consigue un tutor de musgo, que son esos palos cilíndricos cubiertos de musgo natural o fibra de coco que encuentras en cualquier vivero. Ponlo en el centro de la maceta. Las raíces aéreas del pothos, esas pequeñas protuberancias marrones que ves en los tallos, son exactamente lo que la planta usa en la naturaleza para aferrarse a los árboles. Cuando las guías suavemente hacia el tutor con un trozo de hilo o con pequeños clips, la planta activa su respuesta de trepadora. En semanas notarás el cambio. El segundo paso se llama el despertar. El sustrato en el que vive tu pothos importa más de lo que crees. Una mezcla de tierra universal con un 30% de perlita y un puñado de corteza de orquídea crea la aireación que sus raíces necesitan. El pothos muere casi siempre por exceso de agua, no por falta de ella. Deja que los primeros 5 centímetros de sustrato estén completamente secos antes de regar. En invierno puede pasar 15 días o más sin necesitar agua. Comprueba con el dedo antes de cada riego, nunca por el calendario. El tercer paso se llama la multiplicación. Este es el momento que conecta el conocimiento ancestral con la práctica concreta. El pothos es la planta más fácil de propagar que existe. Toma un esqueje con al menos un nudo, que es el pequeño punto oscuro donde se forman las raíces. Mételo en un vaso con agua hasta que las raíces tengan al menos 3 centímetros. En 3 o 4 semanas tienes una planta nueva, sin costo, sin esfuerzo, solo el conocimiento de cuándo cortar y dónde. Y eso, exactamente eso, es lo que las culturas ancestrales entendieron antes de que hubiera palabras científicas para explicarlo. Que esta planta se multiplica sola cuando la tratas bien. Que la abundancia que representa en los altares indios no es una metáfora vacía. Es botánica.
Hay algo en el potos que me parece la historia más honesta que una planta puede contar. Tiene un gen roto que le impide florecer. Lleva décadas siendo tratada como planta de oficina. La venden por monedas, la regalan cuando no saben qué regalar, y aún así, en condiciones adecuadas, produce hojas de casi 1 metro. Trepa hasta el techo, se multiplica sin límite. Sobrevive condiciones que matarían a cualquier otra planta. Su limitación más profunda, ese gen dañado que la condena a no florecer jamás, no le impidió convertirse en la enredadera más extendida del planeta. ¿Cuántas veces has asumido que un defecto propio te impedía llegar a donde querías? ¿Y cuántas veces esa misma limitación resultó ser irrelevante para lo que realmente necesitabas hacer? Comparte este video con esa persona que tiene un potos en casa colgando desde una estantería y que nunca ha sabido su nombre real. La que lo recibió de regalo, lo regó de vez en cuando y no entendió por qué nunca floreció. Después de esto, va a mirarlo de otra manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú le darías un tutor para que trepe y se transforme, o prefieres tenerlo colgando aunque nunca llegue a ser lo que puede ser? Las dos respuestas tienen algo que enseñar. Solo una sabe lo que es capaz de convertirse. Suscríbete si eliges ver lo que otros no miran. Aquí hay mucho más esperándote.